Bien, amados, seguimos en nuestra serie sobre la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Hemos estado hablando de varios aspectos, varios puntos muy claves, muy específicos, y hemos dicho que la voluntad de Dios es algo muy aterrizado a nuestro diario vivir y que no es algo abstracto, no es algo salido del planeta, es algo que lo podemos palpar prácticamente en nuestro diario caminar. Y para eso entonces, hoy vamos a hablar, después de haber mencionado ya algunos aspectos sobre la relación de pareja, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, hoy vamos a hablar de cómo se hace la voluntad de Dios a partir del rol de trabajador. Trabajador o siervo, como lo dice la Escritura. A partir de ese rol, ¿cómo se hace la voluntad de Dios? Es muy importante que podamos comprender esto. Podríamos decirlo también, esa pregunta de otra manera. ¿Cómo espera Dios que los trabajadores cristianos se comporten? ¿Cómo deben hacer su labor, su trabajo? Muy bien, entonces espero que, aunque no parece un tema o un punto muy llamativo, le aseguro que esto bendice su vida y va a bendecir su vida. Y más cuando ajustamos nuestra vida y nuestras acciones a la palabra de Dios, con mayor razón. Esto va a bendecirnos. Muy bien, vamos a hablar entonces, vamos a mostrar aquí una imagen que tengo de un pequeño mapita del tema y vamos a tratar de ubicarnos. Espero que por lo menos se alcance a anotar las letras, las palabras. Vamos a estar hablando entonces, aquí en el centro tengo como el punto principal, dice, esta es la voluntad de Dios, el rol de empleado. La cita es Efesios 6, busque allí en su Biblia, Efesios 6, versículos del 5 al 8. Efesios 6, del 5 al 8, dice así la Escritura. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Notan que hasta en esa área, en ese rol de la vida, es cuestión de la voluntad de Dios. O sea, hay que vivir la voluntad de Dios en ese rol de empleados o trabajadores. Y luego sigue diciendo el texto 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Muy bien, entonces allí tenemos la cita central de este tema, de este día, pero vamos a hablar un poquito acerca del trabajo. Vamos a hablar un poco acerca de, en primer lugar, el origen del trabajo. El origen del trabajo es lo que tenemos allá arriba, que casi que no se está viendo mucho, pero bueno, eso es lo que dice allá arriba. El origen del trabajo. Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28 dice la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten, amados, ese propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer. La encomienda que Él les da. Los crea, claro que sí, eran necesarios, después de Dios haber hecho todas las demás cosas, ahora hace al hombre y a la mujer y les da unas órdenes muy claras. Primero los bendice. Y qué bueno poder realizar una labor con la bendición de Dios. Dios mismo los bendijo. Si contamos con la bendición de Dios, marchemos en el nombre del Señor. Dios los bendice y luego le dice lo que deben hacer.
Debían fructificarse, multiplicarse como seres humanos. Luego dice llenar la tierra. Luego habla de sojuzgar, señorear en el resto de la creación. Es lo que Dios les encomienda aquí a Adán y a Eva. Pero antes de continuar quiero mencionar lo siguiente. Medardo Guzmán, que yo no sé si usted sabe quién es, pero fue el compositor del Negrito del Batey. ¿Ahora sí sabe qué es el Negrito del Batey? Algunos sí, otros no. Bueno, esa canción del Negrito del Batey fue cantado por Alberto Beltrán. Alberto Beltrán dice en su canción acerca del trabajo: a mí me llaman el Negrito del Batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y ese ha sido un concepto y una filosofía que mucha gente está de acuerdo. Y mucha gente dice, sí, Señor. No, y es que Dios hizo el trabajo como castigo para el hombre. Y resulta que no han analizado bien las Escrituras, no han analizado bien la Biblia. Y a la vez también otros dicen, por ejemplo, pues si es que el trabajo diera plata, los burros tendrían chequera. ¿Cierto? ¿Sí han oído esos dichos? O algunos hasta lo han tomado como lema de la vida. Y otros dicen, no, es que el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, que para que se sanen. Y otra cantidad de pensamientos, lemas y frases que la gente se ha inventado en contra del trabajo. Porque han pensado o han creído que el trabajo es una maldición. Si fuera una maldición, si el trabajo es maldición, pregúntele a un desempleado. ¿Qué es lo que más quiere un desempleado? Por lo menos, es más, cuando tiene una responsabilidad por la cual ver otras personas que están bajo su cuidado, pues seguramente que va a estar muy angustiado por tener esa maldición en su vida. No, no es maldición. El trabajo es bendición. ¿Cuántos están conmigo? Muy bien. Así que Medardo Guzmán hizo una composición bajo un contexto también bastante difícil en su vida, de República Dominicana, y luego también se encuentra con Alberto Beltrán en Cuba, y imagínense en todo ese contexto de dificultades, de escasez, de tanta lucha, tanta miseria, pues de ahí sale esta canción, ¿no? Es bien, bien interesante. El primer trabajo que Dios le dio al hombre fue el de administración. No sé si lo notaron ahí en la cita que leímos de Génesis, pero fue administración. Dios hace a Adán y a Eva y les dice, sojuzguen la tierra y señoreen en los peces del mar y en todo lo demás creado. Dios hizo al hombre para administrar lo que Dios ya había hecho. Y dentro de esa administración, y de hecho es para que hicieran una buena administración, era también el hacer fructificar la tierra que Dios mismo le había dado al hombre. Por lo tanto, el primer trabajo que Dios le da al hombre es el de administrar. Y todos somos pequeños administradores. Así usted no tenga una empresa para administrar, usted es un pequeño administrador. Usted administra sus cosas que tiene individualmente, o cuando ya tiene un hogar, usted es un administrador de su casa. Por lo menos debe serlo. Debemos ser administradores y buenos administradores de esas cosas valiosas que Dios pone bajo nuestro cuidado. El solo hecho de tener familia, eso es algo ya muy valioso, es una herencia de Dios cuando se tienen hijos. Por lo tanto, también se debe hacer una muy buena administración. Todo lo que Dios creó lo puso bajo el cuidado y dirección de Adán y Eva. Dios hizo primero la ocupación y luego al hombre para ocuparlo. Dios hizo primero el huerto, hizo los animales, hizo todo. Y luego por último hizo al hombre y a la mujer. Y los coloca sobre el resto de las cosas que Dios ya había hecho con anticipación. Así que el hombre no fue creado y Dios se puso luego a pensar, ¿y yo ahora qué lo pongo a hacer? No, ya le había hecho la ocupación. Y entonces lo hace y le dice, aquí tienes todo esto para que te ocupes en ello. Dios es sabio. Entonces el hombre no apareció ahí para estar solo mirando para los lados, para arriba y
y estar por ahí como sin nada que hacer. No, Dios lo hizo para que se ocupara. Y eso es parte de la bendición y del sentirse útil en la vida. El ser humano necesita ese sentir de utilidad. Génesis 2:15 dice la escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Todavía no había habido pecado, así que el trabajo fue antes del pecado. Ay, que Dios, este señor Medardo se equivocó. No había leído la Biblia o la había leído mal. Pero el trabajo como tal, la labor, la actividad, la ocupación como tal no fue el castigo. De hecho, el castigo fue ya que la vida se le puso dura al hombre en medio de su trabajo. Imagínese usted, la tierra misma era bendecida y por causa del pecado del hombre Dios maldijo la tierra. Por lo tanto, hay cosas que se volvieron más difíciles, más complicadas para el hombre por causa de la desobediencia, de su rebelión contra Dios. Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara. Eso se llama trabajar. Y lo guardase. Ese es un trabajo de vigilancia. Lo protegiera. Y es que había de quien protegerlo. Si ellos se hubieran basado solo en lo que Dios había dicho y no hubieran escuchado ninguna otra voz, pues hubieran cumplido aquello que Dios le dijo a Adán y a Eva: es guarden, protejan el huerto. Lo hubieran protegido de la incursión satánica en el huerto y en la tierra. Así que había un trabajo de administración, un trabajo físico también. Así que también había un trabajo intelectual y físico. Debía el hombre hacer uso de su creatividad. Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Alguna ocasión habíamos dicho esto y de hecho vamos a repetirlo otra vez. Dios no le pasó una lista a Adán de todos los animales con foto y nombre al frente. Dios le trajo los animales y le dijo a Adán y a Eva: pónganle nombre ustedes. Él se encargó de hacer lo que el hombre no podía hacer. Hizo los animales. Pero ahora el hombre sí podía hacer algo, y era ponerle nombre a los animales. Así que Dios le dice a Adán: póngale nombre. Y eso era un trabajo intelectual, de observación, de creatividad. Eso se llama también trabajo, ocupación. Muy bien, hay muchos trabajos que son así, son trabajos intelectuales, son trabajos de conocimiento, son trabajos de observación, pero de hecho también hay un producto que sale a partir de esa labor. Adán hizo uso de esa creatividad y de esa inteligencia que Dios le dio, porque Dios hizo al hombre inteligente, lo hizo capaz de poder resolver situaciones y de poder producir, porque para eso lo creó Dios. Dios hizo al hombre entonces y a la mujer con tremendas capacidades de productividad e inventiva. El hombre es capaz de inventar muchas cosas. Él hace tantas cosas, amados, que hoy en día nos quedamos impresionados de todo lo que el hombre todavía hoy en día sigue descubriendo o inventando. Dios mismo es nuestro ejemplo de trabajo. En Juan 5:17, Jesús dijo lo siguiente, Juan 5:17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús presentó a su Padre Celestial como un Padre trabajador. Así que Dios es un Dios trabajador. Hay gente que dice: Dios está ya sentadito en el trono, ahí solo mirando para la eternidad, o mirando para el mundo y para los planetas y para las galaxias y observando su creación. Pues Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Dios sigue trabajando. Y Jesús mismo dijo: y yo trabajo. Así que el hombre fue creado por un Dios trabajador. Así que somos producto de un Dios trabajador y por lo tanto Él puso en nosotros su imagen y semejanza. Él espera de nosotros eso mismo, que seamos también trabajadores. El apóstol Pablo enfatiza la importancia del trabajo. Primera Tesalonicenses 4, versículo 11 y 12, dice:
Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Eso también es trabajo, tener negocios, negocios buenos, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo le está diciendo a una iglesia que habían caído en un error, y era que como para ellos ya Jesús iba a venir, entonces hasta dejaron de trabajar, dejaron los negocios, y se pusieron todos ociosos por ahí, a entremeterse en lo ajeno, como dice por ahí otra cita, y ya no estaban trabajando, y se volvieron ociosos. Entonces, el apóstol Pablo les escribe para corregir este error. Mire lo que dice el 2 Tesalonicenses 3, versículo 10 y 11. 2 Tesalonicenses 3, 10 y 11 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esa es una norma fuerte, ¿cierto? ¿No? Como para ponerla en las casas, ¿no? En las familias. Si no quiere colaborar, pues no hay comida. Si no quieres trabajar, pues no hay comida. Bueno, sabemos que hay gente que no trabaja es porque no hay de pronto en qué trabajar. Pero no puedes quedarte esperando que te llamen de donde has metido 10 hojas de vida o 20 o 50 hojas de vida y nadie te llama. Yo creo que es tiempo de orar a Dios y decirle, Dios, dame una perla, dame, Señor, una idea, dame, Señor, un emprendimiento, dame, Señor, una empresa, que tú seas alguien que produces algo. Y yo creo que Dios se lo puede dar. Muchos han surgido de nada, solo porque se han propuesto, la han luchado. Y uno se admira de ver gente que ha salido adelante, amados, en medio de unas situaciones terribles, porque no se quedaron solo esperando a ver qué me da el gobierno, a ver si de alguna empresa me llaman, a ver si... No, pero es que he metido 50 hojas de vida. Pues ahora métale ganas y dígale, Dios, regálame, Señor, una idea, Padre, muéstrame algo que yo pueda hacer con mis manos. Mira lo que dice aquí, dice que trabajando con vuestras manos. Y sigue el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El ocio es peligroso. El ocio hace que algunos lo que hagan es por ahí solamente estarse metiendo donde no lo están llamando, llevando y trayendo noticias, cuentos, chismes o quién sabe qué otra cosa más, y metiéndose en problemas sin necesidad. Dios no hizo al hombre para estar haciendo nada. Dios hizo al hombre y a la mujer para que nos ocupemos. ¿Están conmigo? Este tema hoy está pero bien poderoso, ¿verdad? Poderosísimo. Estamos hablando de un pilar en este año que vamos a estar enfatizando, y es trabajo de amor. Pero quedémonos en la primera palabra, trabajo. Y esto es parte de eso que el Señor quiere que nosotros podamos comprender y entender, la bendición que hay en poner en práctica o a funcionar eso que Dios mismo ha puesto en nosotros. Él nos ha dado capacidades, inteligencia, habilidades. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si su actividad en un tiempo pasado fue robar, quitarle las cosas a otros, ahora al convertirse al evangelio, dice el Señor, dice la palabra de Dios, el que hurtaba ya no hurte más. Y ahora tu vida tiene que cambiar. Ahora propone en tu corazón trabajar con tus manos de manera honrada y que puedas convertirte en alguien de bendición, que es bendecido y que es de bendición para otros. Por eso dice acá, aún para ayudar al que padece necesidad. Dos condiciones de trabajo que quiero mencionar aquí, es ser empleado o ser independiente. Hay muchos que son independientes, gloria a Dios por los que pueden independizarse y ser independientes, pero otros y muchos son empleados.
Primera de Corintios 7, versículo 21 al 24 dice lo siguiente. Primera de Corintios 7, 21 al 24 dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Cómo así? Y ahora cuando aquí habla la palabra esclavo, es porque en ese tiempo y en el contexto donde se escribe la carta, en ese primer siglo de la era cristiana, bajo el imperio romano y aún bajo costumbres judías, se permitía la esclavitud. De hecho, dentro del pueblo de Israel habían unas leyes acerca de los esclavos. Ustedes encuentran allá en el Antiguo Testamento y en la ley del Señor, usted encuentra la ley de los esclavos. Y era interesante cómo Dios aún ponía cuidado, mas no lo quitaba, pero sí ponía cuidado por el trato que se le daba a esas personas que eran como esclavos. ¿Cómo así esclavos? Sí, personas que estaban, que eran como una propiedad por causa de su trabajo, de su labor, una propiedad de su amo. Es más, tristemente, pero así era, el amo podía, por algunas ciertas situaciones, podía hasta matar al esclavo. Podía castigarlo. Eso lo podía hacer el amo. Pero no podía exagerarse en ciertas situaciones, no podía tampoco pasarse de acuerdo a las leyes. Y de hecho se negociaban personas y algunos se entregaban como esclavos o se vendían ellos mismos por causa de que habían caído en la ruina o estaban en demasiada pobreza y entonces ellos mismos se hacían esclavos de sus hermanos, dice en la ley del Señor en cuanto al pueblo de Israel. Muy bien, existía la esclavitud y hasta hace algunos años atrás también había esclavitud en algunos países. Existía y a la vez también pues no habían como unas leyes claras sobre eso. Pero estamos hablando aquí del primer siglo, cuando Pablo está escribiendo esta carta y menciona aquí esclavo. Entonces dice la palabra de Dios aquí: fuiste llamado siendo esclavo. Entonces es como que uno que es propiedad de un amo, de cierta persona, ese conoció el evangelio, conoció a Cristo. Y entonces ahora yo qué hago si soy un esclavo. Pablo dice: no te dé cuidado, sigue siendo esclavo. Ahora eres libre en Cristo Jesús. O sea, hay algo diferente, sí. Es la condición del alma, la perspectiva de la vida. Antes era un esclavo sin esperanza, un esclavo sin valor alguno en cierta forma. Pero ahora tú como esclavo, le está hablando a esos de ese tiempo, no te dé cuidado. Si fuiste llamado siendo esclavo, bueno, pero si puedes hacerte libre, listo, procúralo. Procura hacerte libre, pero si no lo puedes, no te dé cuidado, eres libre en Cristo. Tu vida ahora tiene una gran esperanza, tiene una gran riqueza. Tienes ahora la fe que enriquece hasta el más pobre, dice la palabra de Dios. Dios ha llamado y ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Entonces, es una cambiar de actitud, de visión de la vida. Muy bien, entonces dice aquí la escritura: si alguno fue llamado siendo esclavo, pues es libre en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, no era un esclavo, pero conoce a Cristo y era libre, ahora dice: ahora eres un esclavo de Cristo. Si notan ahí cómo el apóstol Pablo pone en equilibrio los dos estados. El uno está en una esclavitud, el otro está libre. Pero este como esclavo conoce a Cristo, libre es en Cristo Jesús, en su alma, en su vida. Porque no hay nada más triste que ser esclavo físico y esclavo mental. Esclavo físico o esclavo emocional. Y no hay nada más triste y todavía peor que ser alguien libre físicamente hablando, pero esclavo en su alma, esclavo en su corazón. Porque hay gente que supuestamente andan libres, pero son más esclavos que cualquiera. Porque tienen muchas esclavitudes en su vida. Por precio fuisteis comprados, dice la palabra del Señor. No se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, es como ahora hacer que trascienda ese estado, pero ya en relación
con el Señor. Muy bien, ahora miremos la actitud correcta del cristiano hacia el trabajo y sus patrones. La actitud correcta del trabajador. Lo tengo allá así como una frasecita ahí como para que lo vayamos mirando en forma resumida lo que presentamos acá. La actitud correcta del cristiano hacia el trabajo y sus patrones. Versículo 5, vamos a Efesios 6, versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Obediencia con respeto. A un trabajador le pagan por el tiempo laborado. El trabajador está para hacer lo que le ordenan, siempre y cuando no contradiga los principios bíblicos de lo lícito y la honestidad. O sea que el patrón le dice que robe, que mienta, que engañe. Ahí sí, como cristiano, usted le va a tocar decidir qué va a hacer. Porque si el Señor está diciendo no mintáis, el Señor nos habla de la honestidad, entonces ahí toca revisar. Y es mejor mantenerse firme en el Señor. Entonces, pero un trabajador está para eso, y dice la Escritura que a esos patrones, dice, debe comportarse el empleado con obediencia y respeto. Esa expresión allí bien curiosa, ¿verdad? Dice con temor y temblor. No, qué miedo del patrón, qué miedo de la patrona. No, no tanto es eso. Es la actitud de respeto profundo, del respeto que merece esa persona. Es a eso a lo que se refiere aquí el Señor y lo que el apóstol Pablo está enseñando. Y luego dice, con sencillez de corazón. Dice, con sencillez de vuestro corazón. Esa palabra sencillez tiene un significado en la raíz de esta palabra de sinceridad, pero a la vez también nos habla de humildad. Sencillez y humildad, sinceridad. Que esa persona que está bajo ese patrón, bajo esa patrona, su actitud para con esta persona sea sincera. No estar por ahí a las espaldas hablando por allá y hablando mal y denigrando y difamando y diciendo cosas, pero recibe el sueldito que le da esa persona de quien tanto habla tan mal. Eso es triste, que en nuestra sociedad eso se ve terriblemente. Con todo respeto quiero decir lo siguiente: por ejemplo, cuando se trabaja con el Estado, yo sé que aquí hay varios que trabajan con el Estado, y denigrar del Estado y hablar mal del Estado y tirarle al Estado cuando se trabaja con el Estado y se recibe el sustento que Dios te da a través del Estado y se reciben auxilios del Estado. Yo escuchaba a alguien decir, por ejemplo, no, pero es que eso que le dan a uno, eso ya está ganado. Y cuando no se comprende, mis amados hermanos, que si Dios te tiene ahí, es porque Dios quiere, primero, que tú seas luz, ahí donde estás. Segundo, que Dios te está bendiciendo y te está proveyendo a través de ese medio y de esas personas, así sea el mismo estado, no vas a tener nunca un corazón agradecido con Dios en cuanto a ese recurso que recibes. Difícilmente vas a decirle: Dios, gracias por el Estado, porque me permite trabajar, gracias Dios, porque es... Sería interesante examinar nuestros corazones hasta dónde llegamos en cuanto a eso. Recuerdo un joven de aquí de la iglesia, ya no está con nosotros en ese tiempo, pero me pareció tan bonito, no él, sino la actitud, la actitud de él. Cuando una vez trabajando en una empresa, escuche bien, trabajando en una empresa, lo sacaron. ¿Y sabes qué hizo este muchacho? Escribió una carta a su patrón, agradeciéndole por el tiempo que le permitió trabajar con ellos, diciéndoles tantas cosas buenas, agradecido con ellos. Les mandó la carta y les dijo: muchas gracias. Dios los usó a ustedes en ese tiempo que yo pude trabajar en la empresa. Salió. ¿Qué actitud tan hermosa? Cuando me di cuenta de eso, yo lo felicité. Le dije: es una actitud ejemplar. Te felicito por eso. Con sencillez, sinceridad, humildad,
Algunos dicen, sí, pero siempre y cuando el patrón lo trate bien a uno. ¿Cierto? No, si es buen patrón, pues sí, claro, ¿cómo no me voy a portar bien con él si es buen patrón? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Recuerden que estamos aquí hablando de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Y esto es parte de hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2, 18 al 20 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Alguno diría, ¿por qué Pedro tuvo que haber escrito eso? No, la embarró Pedrito escribiendo eso. No solo a los buenos y afables. ¿Sabe qué es alguien afable? Buena gente, que le trata bien. No, qué tan bueno tener un patrón así, una patrona así. Pero dice no solamente a ellos, sino también a los difíciles de soportar, porque esto, escuche, merece aprobación. Oiga pues, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay alguien que está mirando allá más arriba y a él no se le pasa nada. Y Dios dice, y dice la palabra de Dios que es aprobado delante de él. Cuando sufres molestias por ese patrón mala gente. Yo me acuerdo que siendo adolescente estuve en la cárcel, no preso, trabajando en la cárcel de Tuluá. Porque desde los 13 años, gracias a Dios, aprendí a ser ayudante de construcción. Y hubo un tiempo en que trabajé allá en la cárcel de Tuluá, que la estaban remodelando en ese tiempo. Y habíamos muchos, porque era pues iniciando y todo eso, y habíamos muchos ayudantes. Y a mí me tocó con un maestro, ¿qué maestro? Grosero, mal geniado. Gracias a Dios ya yo estaba caminando con el Señor. Y resulta que, bueno, la obra fue creciendo allá, la construcción, y hubo un momento en que había que sacar ya personal porque ya no se necesitaba tanta gente. Entonces le dijeron a los maestros, no, escojan ustedes los ayudantes que quieren que se queden con ustedes. Yo dije, espero que este no me vaya a escoger, que me escoja otro. Cuando va diciendo él, dice que yo me quedo con este muchacho porque es decente y es buena gente. ¿Y a los demás? ¿Sí ve que vale la pena hacer las cosas bien? Y yo pues me quedé con el mala gente, pero por lo menos él dijo algo bueno de mí. El mala gente era él, pero por lo menos veía algo diferente en mí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Qué interesante, ¿no le parece? Seguir lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos enseña. Dios te honra, Dios te honrará. Si el patrón es cristiano, porque algunos dirían, si no, es que si mi patrón fuera cristiano, si mi patrona fuera cristiana, pues vamos a ver cómo debe ser la actitud correcta cuando el patrón es cristiano. Primera Timoteo 6, versículo 1 y 2. Primera Timoteo 6, versículo 1 y 2 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, qué cosa tan directa, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. No, pero es que como él es un hermanito de la iglesia, le llegó tarde, no hago bien las cosas, porque como es un hermano en la fe, como pasa con algunas personas, ¿cierto? Que dicen, no, es que ese es un colegio cristiano, entonces no me pueden reclamar si llego tarde con el niño.
porque es que es un colegio cristiano, es que es un colegio cristiano, pero hay que cumplir las normas. Usted tiene un patrón cristiano, tiene una patrona cristiana, sírvale mejor, porque es un hermano en Cristo Jesús. Hágalo antes con su corazón dispuesto. Esa persona que seguramente como cristiano, pues de hecho no es perfecto, ni será perfecta, esa patrona o ese patrón, así como tú tampoco lo eres, pero esto es lo que el Señor dice: ténganlos por dignos de doble honor. Dice aquí la Escritura, o de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina cuando no son creyentes, pero cuando son hermanos, dice, sírvales mejor. Y note lo que dice, terminando el versículo, dice, son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. O sea que usted debe hacer un buen servicio a ese patrón cristiano, a esa patrona cristiana. Estamos por hacer una labor a nivel de iglesia y hacer toda una encuesta, no solamente aquí interna, sino también luego queremos salirnos un poco más para ver hasta dónde podemos, con la ayuda del Señor, ayudar a muchos que están necesitados aún de empleo, porque nos damos cuenta de muchos que a veces necesitan una ayuda en ese sentido, no solamente un mercadito, sino un empleo, algo para poder producir. Pero a veces nos da la gran preocupación de que hay personas que a uno le duele el corazón, que le tengan que decir a uno, es que me ha ido mal con los cristianos. Por favor, amados hermanos y hermanas, por favor, y que esta voz no se quede solo aquí, compártaselo con muchos otros más. Si somos cristianos, hijos e hijas de Dios, hagamos las cosas mucho mejor. Por favor, mucho mejor. Nadie va a querer salir de alguien que hace las cosas bien, que es honesto, que es cumplido y que hace las cosas con excelencia. El mundo busca gente excelente. ¿Y dónde creen que los van a encontrar? Por lo menos debería de ser en la iglesia. Debería de ser en la iglesia, pero hay gente que nos da hasta ejemplo a nosotros y aún ni siquiera tienen temor de Dios. Pero es gente que por lo menos tiene valores, por lo menos tiene algunos principios en su vida. Y hay gente que uno les oye decir, mi papá me enseñó a ser honrado y a ser cumplido. Bueno, está siguiendo la enseñanza del papá y de la mamá. Será mucho mejor cuando entregue su vida a Cristo, mucho mejor será esa persona. Pero qué tristeza es que nos relajamos tanto cuando ya somos creyentes y entonces hacemos las cosas ahí de cualquier manera y no le ponemos el valor que se merece ese servicio que de hecho es al Señor. Y dice como a Cristo. Dice el versículo 6, versículo 5 terminando, dice como a Cristo. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Cristo es el referente del cristiano. Debe ser nuestro punto de referencia. ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo lo hace Cristo? ¿Qué ejemplo me da Cristo? Es ese nuestro punto de referencia. No es cómo lo hacen los tales fulanos allá o cómo lo hace el amiguito o el sultanito o el compañero. No, es cómo lo hace Cristo y cómo lo haría Cristo. Debe ser Cristo nuestro referente. Ahora, escuche esto. Recordemos, que ya lo hemos visto antes, que las esposas deben sujetarse al esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. El hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El Señor es el referente. Y ahora los siervos o empleados deben obedecer y respetar a sus patrones con sencillez de corazón como a Cristo. Cristo es tu referente de comportamiento, no lo bueno o lo malo que sea el patrón. Si es bueno conmigo, yo seré bueno con él. Si es malo conmigo, pues también verá mi lado malo. Me va a conocer. Me va a conocer. ¿Ah? Qué tremendas actitudes de arrogancia.
Como siervos de Cristo, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta que hasta en eso hacemos la voluntad de Dios? Haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo, ¿qué quiere decir? Pues para agradar a los hombres, o sea que solo trabaja bien cuando lo están viendo. Solo hace las cosas bien cuando lo están viendo. Como yo también trabajé así con otras personas por ahí, otros amiguitos, compañeros, jóvenes, y eso era lo que uno veía. Allá viene el patrón, ahí viene el patrón. Sí, todos corren a hacer lo que tenían que hacer. ¿Por qué allá venía el patrón? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Solamente hacen las cosas bien supuestamente cuando los están viendo, dice la escritura, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pero luego dice el versículo 7 también, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sirviendo de buena voluntad. ¿Qué es eso de buena voluntad? O sea, de buena gana, no de mala gana. O sea, qué triste es una persona que está trabajando, que está recibiendo un sueldo, que está recibiendo un salario, pero algunos dicen, pues, ¿qué es ese salario? Si me ganara el sueldo de senador, tal vez lo haría con alegría. ¿Y ustedes saben que a los senadores no les alcanza el sueldo que reciben? Eso dicen ellos. Seguramente. Yo no sé. Mejor dicho, ningún sueldo alcanzaría. Ningún sueldo alcanza si no se tiene una actitud correcta del corazón. Porque eso no es problema del salario, eso no es problema del bolsillo, eso es problema de actitud del corazón. Eso es. Yo me admiro de ver gente, hermanos, que viven con un poquito de dinero. Y uno se pregunta, ¿de dónde, Señor, hacen para cubrir tantas cosas? De buena voluntad, con buena cara, como al Señor y no a los hombres. El Señor debe ser tu primera responsabilidad, debe ser tu motivación para hacer las cosas. El Señor debe ser tu mayor preocupación en cuanto a quién agradar, es a Él. Y cuando eso haces, tu trabajo será excelente, será mejor, será reconocido y no se quedará en el anonimato. Recibirás el bien que hicieres, dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El bien que cada uno hiciere, eso mismo vas a recibir. Entonces, tenga en cuenta que usted también está sembrando, porque el que siembra, cosecha. Entonces, sirvamos bien y sembremos haciendo el bien, y él dice la palabra de Dios, vas a recibir de ese bien que tú mismo estás dando. Y en otras palabras, si trabajas bien, con buen corazón, y el patrón no te recompensa, ten por seguro que el Dios de los cielos te recompensará. No importa el trabajo que sea, por sencillo que sea, por indigno que parezca el trabajo que sea, Dios puede recompensar. Permítanme leer esta última cita como conclusión de este tema, y es Colosenses 3, 22 al 25. Es el mismo, prácticamente el mismo mensaje que Pablo da en Efesios, pero también vuelve y lo da a los colosenses. Dice Colosenses 3, 22 al 25, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y escúcheme esto, esto es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más podemos hacer? Aceptar, esa es la voluntad de Dios, caminemos en ella, vivamos en ella y vamos a ver frutos para la gloria de Dios. Pónganse en pie, por favor, vamos a orar.
Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana, de los que han estado aquí en esta reunión, los que han estado allá desde sus casas. Padre, gracias por ayudarnos a corregir ideas equivocadas, conceptos equivocados, paradigmas mentirosos y engañosos. Padre amado, que tu palabra, Señor, sea realmente moldeando nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos para andar en tu verdad, para hacer tu voluntad. Padre, yo bendigo, Señor, en tu nombre Jesucristo. Bendigo a mis hermanos y hermanas que están dependiendo de un patrón, que tienen un trabajo, que son empleados. Padre, bendigo sus vidas, Señor. Ruego, Padre, que tú seas, mi Dios, recompensando su buen servicio. Dales, Dios amado, esa disposición del corazón. Que el trabajo que realizan, Señor, cada día lo puedan hacer mejor, sabiendo que lo hacen es para ti, mi Dios. Para ti, Señor, que nos has dado todo. Padre, bendigo a cada hermano y hermana en sus labores, en sus trabajos. Las hermanas que trabajan aún en casas de familia, les bendigo en el nombre de Jesús. Que sus manos sean benditas, que todo lo que hagan con sus manos, Señor, sea bendecido y prosperado. Padre amado, aquellos que tienen sus negocios, sean bendecidos en sus negocios. Que sus negocios prosperen, crezcan, mi Dios. Padre, que ellos puedan también realizar su trabajo y llevar a cabo sus negocios de manera correcta y hacer todo como para ti, mi Dios. Gracias por bendecir sus vidas. Gracias por bendecir la obra de sus manos. Gracias, Señor amado, también por abrir las puertas para aquellos que están desempleados. Hoy, Señor, te ruego, mi Dios, que tú seas trayendo esa bendición a sus vidas, Padre. Que tú les des, Señor amado, una idea, algo en sus corazones que ellos puedan llevar a cabo para que también puedan ser unos emprendedores, empresarios, mi Dios, que puedan crecer, surgir, recibir bendición, pero ser bendición para muchos. Padre amado, bendigo a cada hermano y hermana que dispone su corazón, mi Dios, para hacer tu voluntad, Señor. A veces, Padre, no es tan fácil, mi Dios. No es tan fácil ante tantas voces que escuchamos, ante las injusticias, ante la presión del entorno y de la sociedad, Padre amado, pero es tu palabra, Señor, la que nos da vida, es tu palabra la que nos guía, es tu palabra la que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre, gracias porque tú eres quien nos encaminas en tu verdad. Gracias por guiarnos por tus sendas de justicia, por amor de tu nombre. Padre amado, gracias por cada hermano y hermana que recibe esta palabra y que si han habido actitudes incorrectas en sus corazones, las puedan corregir, mi Dios. Puedan, Señor, arreglar estas cosas contigo y también que sus corazones, Padre, puedan tener mejores actitudes, mejores motivaciones para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios amado. Recibimos tu bendición, recibimos tu palabra y queremos salir bajo tu cuidado y bajo tu protección en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. El Señor les guarde.